Entonces, con este comando nosotros vamos a trazar a partir de la planta y en la capa líneas auxiliares, una serie de líneas auxiliares verticales que nos van a servir de referencia para poder dibujar este frente sin necesidad de tomar medidas. Obviamente las líneas auxiliares que vamos a trazar en un primer momento van a ser líneas verticales, pero antes de hacerlo vamos a venir al cuadro de diálogo de administración de capas y le vamos a asignar un tipo de línea de trazos a las líneas auxiliares para que no cuenten tanto en el dibujo. Y ahora sí voy a empezar a trazar líneas auxiliares con la opción vertical y le voy a decir que pasen por este punto, por este punto, por este punto y por este punto. Y ya tengo unas líneas auxiliares que me sirven de referencia de la volumetría exterior de la vivienda. Y podría trazar otras líneas auxiliares que me sirvan de referencia de los vanos, por ejemplo. Entonces, en esta situación es un caso particular donde sí es conveniente cambiar el color de los objetos y no de la capa. Entonces, estas 4 líneas verticales que me están marcando la volumetría general de la vivienda, les voy a asignar un color determinado. Entonces voy a propiedades y esas líneas auxiliares les voy a poner cualquier color para diferenciarlas de las líneas auxiliares que me van a servir de referencia de los vanos, por ejemplo. A las líneas auxiliares le puedo ejecutar cualquier comando que se le ejecutan a los otros objetos. Por ejemplo, puedo hacer un desfase con la opción punto atravesar de esta línea que pase por acá, porque es una referencia que voy a necesitar de planta baja. O puedo borrarlas, hacer cualquiera de las operaciones de edición que hacemos habitualmente con los otros objetos de AutoCAD. Después vamos a trazar otras líneas auxiliares que nos van a permitir tomar como referencia los vanos. Entonces esas líneas auxiliares van a pasar por acá. Voy a decir que sean verticales todas. Y voy a marcar con gris todos los vanos de mi carpintería. Y ahora sí tengo todas las referencias necesarias para poder comenzar a dibujar. Para cambiar el color seleccionan los objetos, van al panel propiedades y acá donde ustedes tienen un cartel que les dice por capa, le asignan un color determinado a esos objetos. Todas estas líneas auxiliares están ubicadas en la capa líneas auxiliares, pero he diferenciado por color para poder saber cuáles hacen referencia con facilidad a la mampostería, digamos, y cuáles hacen referencia a los vanos que tengo que trazar, y distinguirlas rápidamente por el color al momento de dibujar. Después tengo creadas una serie de capas que han sido creadas al momento de hacer la plantilla de dibujo para contener la información relativa a los frentes y a los cortes. Entonces así vamos a encontrar, por ejemplo, una capa que se llama línea de tierra y otra que se llama línea de tierra terreno. Entonces si activamos la línea de tierra y verificamos cuál es el aspecto que tiene el frente sur, vemos que la línea de tierra tiene un salto acá de 15 centímetros. Entonces puedo empezar a dibujar con el comando polilínea, por ejemplo, esa línea de tierra.
Entonces yo sé que empiezo a esta altura, no hace falta que indique un punto determinado, hasta que sea perpendicular a la primera línea de referencia. Con el rastreo polar activado me desplazo hacia arriba e indico que el piso ahí se levanta 15 centímetros hasta donde termina la vivienda, y hacia ahí con rastreo polar activado le digo que baja 15 centímetros, y por último desplazo hacia la derecha para terminar con la línea de tierra. A partir de esa línea de tierra yo tengo que trazar una serie de líneas auxiliares que me van a permitir dibujar las alturas del frente. Vamos a trazar primero las líneas auxiliares que me permitan dibujar esta volumetría. Entonces verifiquemos las distancias. Yo tengo desde el nivel 0,15 que está marcado en el plano hasta el fondo de viga 2,25 y hasta el fondo de losa 2,65. Esas dos medidas las necesito para trazar este frente. Entonces me ubico en la capa líneas auxiliares y ejecuto una línea auxiliar con la opción de fase a 2,25 de este objeto, ¿sí? Verifico esa distancia que sea 2,25 y después tengo que trazar otra línea auxiliar con la opción de fase, de fasar a 2,65. Y tengo estas dos cotas. La próxima distancia que necesito es la distancia que hay desde este punto hasta el comienzo de la canaleta, que es 5,58. Después 5,73 y por último la altura final esta, que es 6,25. Entonces vuelvo al frente que estoy por dibujar y trazo líneas auxiliares con la opción de fasar a 5,58 a 5,73 y por último a 6,25. Y ahora sí tengo bien ubicada la trama de líneas que necesito para dibujar este primer plano que ustedes ven en azul acá en pantalla. Entonces, me posiciono en la capa frente primer plano y comienzo a dibujar este frente tomando como referencia las líneas que he trazado desde la planta y las alturas que acabo de dibujar. Ahí tengo el perímetro y fíjense que nos faltaría esta línea azul que nos indica el lado superior de la canaleta que recibe esa cubierta, ese sobretecho de chapa que tiene la vivienda. ¿Qué le faltaría a este frente? A este frente en primer plano. Tendríamos que dibujar la carpintería. Y la carpintería, hemos dicho que hemos trazado como líneas de referencias estas que son de color gris. Y lo que tenemos que saber ahora, que tenemos dibujado el frente,
es qué altura hay desde este punto a este punto, 1,10, y qué altura tiene la carpintería, 1,20. Entonces, a partir de esta línea de fondo de losa, nosotros podemos trazar otras líneas auxiliares con la opción de fasar a 1,10 y luego a 1,20 y ubicamos esas líneas en la capa que corresponde, que es líneas auxiliares. Y ahora de nuevo alcanzo a visualizar acá la planta y tengo las alturas que acabo de trazar con líneas auxiliares horizontales, y siempre en la capa frente primer plano puedo dibujar los vanos correspondientes a cada una de las ventanas. Fíjense que una vez que dibujo los dos de la izquierda, ya no hace falta que dibuje los dos de la derecha a mano. Puedo ejecutar los comandos que ustedes ya conocen, por ejemplo, simetría, y decir que voy a hacer una copia simétrica de estos dos vanos, tomando como referencia el punto medio del frente, y ahí tengo las líneas, los vanos bien ubicados. Fíjense que esta línea auxiliar estaba mal ubicada, ahora sí coincide exactamente con el primer plano. A partir de ahí, yo me fijo en el plano qué distancia hay entre este punto que ya he dibujado y hay una distancia de 1,10. Entonces voy a trazar una línea auxiliar con la opción de fasar a 1,10 m de esta línea. Y ahora puedo dibujar este lado de la casa, que es un lado ciego. Como está en un plano posterior, ese lado lo voy a dibujar en otra capa. Primero vamos a poner esta línea auxiliar de nuevo en la capa que corresponde. Y ahora me sitúo en la capa frente segundo plano y dibujo, utilizando la trama de líneas que he trazado, las líneas ubicadas en segundo plano. Para un lado de la vivienda y para el otro lado de la vivienda. Como en el lado que estamos viendo a la derecha tengo vanos, voy a dibujar esos vanos también. Acá tengo ya determinadas las alturas. Entonces, con el comando línea, dibujo este vano. Y fíjense lo que ocurre en esta ventana en particular. Fíjense que el chanfle que nosotros hemos dibujado en planta también se manifiesta en el antepecho, ¿sí? O sea que de nivel de antepecho, que coincide con las otras ventanas que no tienen el chanfle, yo tengo 15 centímetros hacia abajo este antepecho inclinado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para materializarlo? Directamente puedo ejecutar el comando de fasar, le digo que la distancia es 15 centímetros, indico qué objeto estoy por copiar y hacia qué lado, y luego lo edito con el comando empalme y radio 0, empalmo esta línea con esta línea, esta línea con esta línea y esta línea con esta línea, y lo único que me queda por dibujar es una línea diagonal
que marque ese punto. Ahora tengo una ventana un poco más angosta en planta baja, que yo sé que tiene 1,20 de altura y cuyo dintel coincide con el fondo de viga. Entonces puedo trazar una línea auxiliar con la opción de desfasar y 1,20 del fondo de viga hacia abajo, posiciono esa línea auxiliar en la capa que corresponde. Y ahora puedo hacer dos cosas. Puedo dibujar de nuevo la carpintería o puedo copiar esta, que aunque es distinta nos va a servir. Entonces vamos a copiar esta carpintería ya dibujada, tomando como referencia este extremo del dintel y sabemos que va hasta ese punto. Y lo otro que sabemos sin necesidad de trazar líneas auxiliares, porque nos acordamos de cuando hemos dibujado la carpintería en planta, es que esta ventana tiene 30 centímetros de ancho, a diferencia de la de planta alta que tenía 60. Entonces verifico que estamos con 60 y qué comando puedo utilizar para que esa ventana de 60 se convierta en una ventana de 30. Les voy variando los comandos para que ustedes vean que no todo se tiene que dibujar, sino que se puede optimizar y acelerar los tiempos de dibujo utilizando otros comandos. Yo copio una ventana de 60 y la tengo que hacer de 30. ¿Cómo la hago? Ya hemos utilizado este comando. Es lo mismo que en planta. Tengo el comando estirar, que me permite seleccionar la parte de la ventana que quiero estirar o acortar en este caso. Marco un punto cualquiera y le digo que con la ayuda del modo polar activado y con un ángulo de 0 grados desplace esos objetos 30 centímetros hacia la derecha. Y ahora si verifico las dimensiones de esa ventana tiene 30 centímetros. Y no he tenido necesidad de dibujarla de nuevo.